a todos los allegados y familiares de nuestro amigo Juan Carlos Vera. Mucha fuerza y nada, a seguir. Bueno, Raúl, pues como la vida sigue, como los programas siguen y como invitados, cada vez tenemos invitados más buenos, porque aquí hay solamente nos traemos invitados quiero de decirle categoría. a la gente, quiero decirle a todos los terapeutas, personas que quieran venir, oye, que se pongan en contacto porque tenemos cola. Hombre, o sea, si ellos dicen, yo tengo llenando los huecos, ¿eh? Yo tengo mucho que decir, yo tengo mucho que soltar, porque se pongan en contacto con nosotros. ¿A qué número de teléfono, Raúl? Al 641926040. Y también recordarle a toda nuestra audiencia el número de teléfono que acaba de decir Raúl, el 641926040, que las líneas están abiertas, que pueden llamarnos, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del chat, pueden preguntarnos cualquier duda que tenga, pues se pueden poner en contacto con nosotros. Y antes de seguir, no vamos a seguir sin recordarle de que se pueden descargar la aplicación de Tu Ritmazo. ¿Y por qué somos tan pesados? Vaya los dos, esto aquí, la que nos tienen liado aquí. Ole, el directo. El trapiceo que me tienen aquí estos dos. Es que me han hecho así por debajo, ¿no?, de la mesa. Está pegado un puño a la trapera, ¿no? Y es que a ver, tenemos a don Enrique Muñoz, el CEO y el director del programa, ¿vale? Por donde tenemos el número de teléfono. Lo digo para todas las personas que quieran asistir al programa. Venga, ¿vale? venga. Que es director y es el CEO del programa. 681-805-952. Y se ponen en contacto con este señor, ¿vale? Que es nuestro director, y agradablemente entrará en el programa para poder participar, como va a participar hoy nuestro pedazo de invitado. Sí, pero antes de que darle la invitación a nuestro invitado, vamos a recordarle a todo el mundo de que hay una aplicación que es estupenda, que es maravillosa, la que vale 3.000 euros, ¿no? y además que tiene un precio, está en oferta. Está en oferta, 3.997 euros. Está en oferta, Raúl. Y la aplicación, ¿cuál es la aplicación, Raúl? Tú estás viendo. La aplicación es Tu Ritmazo. ¿Y por qué te decimos que te descargues la aplicación? Pues mira, te voy a decir por qué te tienes que descargar la aplicación. Mira, lo primero, porque te vas a encontrar un montón de contenido. Eso es lo primero. Por ejemplo, dice, ¿qué me puedo encontrar yo ahí? Pues mira, te vas a encontrar programas como este, Código de Bienestar. Te puedes encontrar programas deportivos, como por ejemplo Loco por el Fútbol. Un montón de emisoras, Raúl, con música de la actualidad. Y todo eso, ¿sabes por qué? ¿Cuánto vale todo eso? ¿Tú sabes cuánto cuesta todo eso, Raúl? Eso vale... 0 euros. Si no vale nada. Si es que más, o sea, ya más no te pueden dar por menos, ¿no? Que te pagan. Hay una oferta muy buena que sale en menos 297 o sea, euros. Que te dan dinero. Te dan dinero. Te la descargas encima te dan dinero. Bueno, ya bromas aparte, ¿no? Vamos a presentar a nuestro invitado porque se va a cagar nuestras mulas. A decir, coño, me habéis traído aquí más feliz que una perdida. Y nada más que salen ahí ustedes. ¿Eso cómo puede ser? Yo mientras estáis hablando estoy mandando a todo el mundo para que nos vean. No, pero aquí nuestro amigo Antonio está a gusto. Buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, hombre, y muchísimas gracias tanto a Raúl como a ti, Mario, por invitarme a vuestro programa. Hombre, gracias a ti por acudir a nuestra llamada, ¿no? Bien, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado esta Semana Santa? ¿Cómo has estado? Mira, la he pasado en mi casa. casi como yo, Otra ¿no? cosa no te puedo decir porque he estado malito con la rodilla. He tenido una distensión de ligamento. He estado en casa viendo la Semana Santa, pues con mi cotorrija, con todo mi incienso, con todas mis cosas, pero en la tele. Menos el Viernes Santo que fui a ver Cachorro, que ya estaba mejor. Ese no lo perdona, ¿no? Pero normalmente me las veo todas, ¿eh? Desde Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Pero este año ha tocado así. ¿Qué le vamos a hacer? Eres cofrade entonces, ¿no, Antonio? Yo sí, ¿no? tengo unas pocas de vírgenes en mi casa, además. O sea, qué maravilla. Bien, Antonio, pues yo te voy a preguntar sobre tu ocupación, ¿no? ¿Por qué estás aquí, no? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedica tu tiempo libre, no? Bueno, primeramente estoy aquí porque me habéis invitado, ¿eh? Eso va a empezar, ¿no? Se llama Don Antonio León. La gente que se meta en Google, en YouTube, y ponga Antonio León. Que aquí nosotros hablamos de cachondeo, pero que los invitados son cosas finas. Sí, bueno, yo también tengo un humor interior muy grande, ¿eh? Bueno, un poquito, pues, para comentar o para hablar un poco de Antonio León, tendríamos que ir al Antonio León de chiquitito, ¿no? Para un poquito entender al Antonio León de ahora. Yo tengo ya más edad que un árbol, tengo ya 55, he pasado por todo.
Pero yo tuve también una infancia, como todo el mundo. Entonces, durante años utilicé el lenguaje corporal como bailador profesional. Ese es mi oficio real. Yo estoy titulado por el Conservatorio de Sevilla, tengo titulación superior, he trabajado con muchísimas compañías de danza, ballet clásico, contemporáneo, regional, flamenco, todo lo que se hacía en mi época, que era muy intenso todo. Ahora se hace de otra manera, ahora está todo estructurado de otra forma. Y lo bueno que me aportó toda esa época fue algo muy importante que utilizo ahora, que es la concentración. Es muy importante la concentración, es muy importante la conexión. La danza te da sensibilidad. Y en estas cosas tienen que entender mucho Raúl, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con las terapias energéticas, la mente hay que dejarla fuera, ¿no? Porque si la mente está ahí, no funciona la cosa. Entonces todo se trabaja desde el sentir, ¿no? Y la danza pues tenía eso, que me aportó el sentir. Porque un movimiento que tú haces con la mano no puede ir así loca, sino que va con una emoción, con un sentimiento, y hay que imprimirle concentración y el sentimiento. Bueno, pues todo eso me aportó el baile. He trabajado en compañía de danza como de Mario Maya, Merche Merada, región de Murcia, tuve compañía propia, y lo último que hice así como importante, para mí, evidentemente, antes de lanzarme a mi otra profesión, fue de solista en la ópera Carmen de Carlo Saura en Italia, en la ópera de los dos mundos. Y tengo la suerte de que solamente en ese teatro pues pisó los pies un bailador que era Antonio Gades y yo. No ha habido otro en ese lugar. Y para mí fue aquello emocionantísimo, ¿no? Fuerte, hemos pesado. Sí, sí. yo ahora mismito estoy flipando. O sea, ahí van 30 años de historia. 30 años de historia. Y todo sintetizado en 2 minutos. En 2 minutos, sí, con muchísimas horas de ensayo, mucho conservatorio, mucha ballet, mucho de todo. Y claro, todo eso me aportó la concentración, porque antes de dar 5 piruetas tenías que verlas en tu cabeza, y tenías que visualizarla, y tenías que tener el cuerpo concentrado y saber dónde estaba tu eje, todo, ¿no? Todo eso aportó a lo que Antonio es hoy. Pero anteriormente yo ya era un niño un poco rarito. Bueno, cuando dices raro, era un poco rarito. A ver, explícanos un poquito esto, Antonio, que yo me he dejado aquí con las carnes abiertas. Con un sexto sentido, sentido. Sí, totalmente, porque yo era el típico niño que estaba todo el día con el porqué. ¿No? El porqué de todo, pero mis porqué no eran cosas normales. Mi porqué era, por ejemplo, ¿quién era el padre de Dios? Porque si Dios era padre, ¿que dónde estaba su señora? Claro, está el filósofo Sócrates, que era muy de preguntarse esas cosas, ¿no? La verdad, claro, que yo preguntaba, bueno, pues si Dios es padre, yo, claro, en mi mente de niño es un hombre, ¿no? Claro, fue un niño adelantado. Sí, yo decía, mamá, entonces Dios, si es... claro, yo lo imaginaba con barba, un señor con barba, ¿no? Claro. Yo, ¿quién es su mujer? Claro, mi madre se quedaba un poco rayada, ¿no? Porque mi madre era muy católica, de la Biblia y todo, y no la leía ya de chico. Y yo, cuando ya me daba una explicación un tanto así en extraña, pues yo decía, bueno, vale, pues si vamos a suponer que tiene su mujer, ¿quién son los padres de Dios? Vaya, o sea que le estabas metiendo a tu pobre madre era un berenjena. Claro, ya te iba a la fe, la paloma y todo esto, ¿no? Ya. Y después cuando me daba otra explicación decía, vale, y si Dios tiene mujer y tiene sus padres, ¿quién son los padres de Dios? O sea, yo era en ese plan de intenso de chico. Yo en ese plan. Y yo recuerdo, pero que esto fue una cosa muy real y que lo he comentado incluso con sacerdotes y todo, que yo entraba a la iglesia y esto no es una invención, es real. O sea, yo sentía y veía que las imágenes me perseguían con la mirada y me sonreían, o sea, sobre todo la Virgen, ¿no? Éramos niños. Entonces, claro, yo solo decía a mi madre, me decía, eso son cosas de la vista, tú tienes gafas, eso son cosas de la vista, tú no te das cuenta, un poquito... Sí, o sea, que yo ya de chico tenía una conexión con el mundo espiritual importante. Pasa que, claro, le dejé de dar poder a eso porque era lo que te dicen, ¿no? Esto espiritual, no religioso. No, espiritual. No es espiritual. Sí, pero no... A través de esa vía, sí. Claro, no le das la importancia porque te quitan como eso de la mente, ¿no? Eso no estás viendo, eso no es real, eso que tú eso te lo estás imaginando, eso es cosa de la vista. Tú tienes gafas, es cosa de la vista, ¿no? O estás un poco loco, sí, Antonio, estás un poco loco. Sí, que esa era otra posibilidad. Pero yo lo sentía. Y yo sentía que algo especial había y había una conexión ahí que después, claro, cuando me fui haciendo ya más mayor, que ya iba la mente hacia otras historias, se fue perdiendo hasta que volví otra vez con el tiempo. Entonces, hoy, gracias a Dios y gracias a todo esto, dirijo un espacio que se llama Espacio Renacimiento, que está aquí en Sevilla, que está en Sevilla Este.
y utilizo este mismo rigor y esta misma sensibilidad que yo tenía en aquella época en la cual yo era bailarín profesional para interpretar el lenguaje del alma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago a través del tarot, a través del tarot angélico, a través de terapias angélicas, aunque la palabra terapia yo no la puedo utilizar, bueno, pues a través de los ángeles, a través de la metafísica, la mediunidad, y también la mediunidad no solamente con fallecidos, con personas humanas, sino también la mediunidad con animales, porque es posible comunicarse con el alma animal, y también a través de los registros acásicos, que es una forma de canalización. Y ya si veo que la persona necesita un poco algo más holístico para salir, porque tiene bloqueos, porque evidentemente con el tarot un bloqueo no se puede quitar. Ya. El tarot solamente lee el pasado, como lee el pasado da un presente, y nos da una probabilidad de futuro que evidentemente es variable dependiendo de cuando sale la persona de la consulta, es libre para seguir deshacer con su vida y puede haber variantes al futuro. Normalmente el 80% se cumple y un 20% que no. Y entonces si veo que hay un bloqueo, que hay algo ahí que se pueda solucionar, pues entonces a través de la sanación energética acásica, que con el péndulo y con el permiso de la persona se entra a su registro, que es su archivo, como un libro, entramos al libro y vemos los bloqueos que tiene y se van desbloqueando. Y eso es más o menos por lo que en Espacio Renacimiento se hace, aparte de conferencias y de talleres. Ahora tenemos el sábado tenemos constelación familiar, después viene Minerva Buiza el día 18 a dar un taller sobre mediunidad. Bueno, ahí estamos siempre haciendo cositas. Antonio, me ha contado tantas cosas que me ha reventado un montón de preguntas. Bueno. Yo digo, bueno, Antonio, y está desarrollado. Bueno, yo estoy aquí, estoy alucinando. Bueno, pues te voy a hacer una preguntita, Antonio. Me dices que comenzaste, vamos a decirlo así, con tu sensibilidad, que tenías un talento artístico, una sensibilidad y tal. Y ¿cómo fue o cómo ocurrió que de pasar a, por ejemplo, vamos a decirlo así, ¿no? A esta sensibilidad sobre el arte, pasas a, por ejemplo, a lo que estás haciendo ahora? ¿Qué hubo ahí? ¿Hubo algún estímulo externo? ¿Hubo algún tipo de trauma? ¿O la vida te sacudió de alguna forma para que tú pudieses de alguna forma canalizar la energía, pero a través ya no del arte o del baile, sino de lo que tú estás desarrollándote ahora? Claro. En mi caso, yo no sé lo de los demás, pero en mi caso fue una cosa que yo ya de pequeño iba llevando a la par. O sea, no hay una dicotomía mental y una historia ahí extraña, ¿no? Simplemente yo con 11 años llegó mi primer libro de tarot, curiosamente, que lo tiene una tía mía en Córdoba, y lo vi, me gustó, me lo regaló. Y oye, tal como lo vi... ¿Llegó a tu vida? Sí, sentí que no solamente era algo adivinatorio, ¿no? Sino que era una herramienta que podía ayudar a la evolución también espiritual y que te daba un conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el tarot, en verdad, hace un viaje por los 22 arcanos mayores, que es por todas esas etapas donde el alma pasa, ¿no? Para llegar a la iluminación, por decir de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, eso ya de chico ya lo sentía, que estaba la cosa por ahí, que no era algo tan adivinatorio, sino que era algo más para la evolución espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo ya tenía 14, 15 años, llega mi primer tarot, mi primer libro y todo, yo iba con mi libro y con mis cartas a todas partes. O sea, que yo empecé a trabajar como bailarín profesional con 17 años. Ajá. Y ya con 17 años yo ya sabía tarot, ya iba con mi libro, con mi cosa, o sea, a donde fue. Mi primer trabajo con 17 años fue en el buque El Patio aquí en Sevilla, que es como el patio sevillano, pero en un barco, que ya no existe. Y yo ya ahí le echaba las cartas a los compañeros, a todo el mundo, a los vecinos, a todo Dios. Entonces, en verdad no hay como un trauma, ¿no? O sea, me ha pasado esto y lo suelto y cojo lo otro, sino que yo ya llevaba como una segunda vocación a la par que el baile. En este caso, tu caso es diferente, ¿no? Porque en anteriores programas lo hemos comentado, ¿no? Dice, yo, por ejemplo, te hablo de mi experiencia personal, ¿no? Yo antes me dedicaba a otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con esto que me estoy desarrollando ahora, ¿no? O sea, yo antes trabajaba en una fábrica, trabajaba con un camión y no tenía absolutamente nada que ver. Es decir, que si tú me dices que 10 años después voy a hacer esto, yo te diría, tú estás loco. Si no, claro. Yo vengo del futuro y tú dentro de 10 años vas a tener una consulta, te vas a interesar por la espiritualidad. Yo le voy a decir que va, con lo pragmático que soy yo, que 1 más 1 es 2, esto está loco. No tiene por qué ser así, ¿no? ¿Verdad, Antonio? Porque no tiene por qué yo, ser. por ejemplo, mi cambio fue porque
vamos a decirlo así, mi estructura social y todo se me desmoronó, ¿no? La pareja, el trabajo, la salud, se me cayó todo al traste, esta estructura. Y entonces pues empecé como a interesarme por algo más, ¿no? Tiene que haber algo más. Entonces empecé con un poquito de meditación y demás, y entonces fui como ahondando y practicando un poquito más este tema de la espiritualidad. ¿No es tu caso? No, mi caso es que desde chico, estoy hablando desde muy pequeño, ya había una búsqueda espiritual, pero una búsqueda real. Ajá. O sea, no es esto es así porque te lo digo, que esa es la fe, ¿no? Esto es así, te lo digo, tú te lo crees y ya está. Y ya está. Sino que había algo más. Yo sabía que había algo más y que tenía que ir más hacia esa parte, ¿no? Entonces, como te he dicho antes, la danza me dio esa sensibilidad especial, y también el tarot, de alguna manera, claro, en esa época solamente era tarot, ahora son más cosas, me dio también como un refugio y un segundo oficio que iba haciendo, que ya la iba yo cobrando poquito, pero iba cobrando para tú sabes, gotita a gotita se hace una piscinita y para yo para mis gastos, ¿no? Entonces, con el tiempo, la mediunidad y la canalización se despertó, que eso es una historia muy bonita que ahora lo contaré, pero a través de ese desarrollo personal, que lo iba haciendo yo conmigo mismo, porque en esa época no tenía maestro ni había una persona. Ahora hay muchas escuelas, mucha gente en internet ofreciendo cursos, talleres, historia, pero en mi época no existía. Para lo bueno y para lo malo, claro, hay mucha información. Si te interesaba algo, te ibas a una librería, te comprabas un libro, te lo leías, y si con mucha suerte... El Google que había antes era... Claro, y con mucha suerte, ¿no? Te podías encontrar a alguien que te dijera alguna cosita. Pero esa fue mi empezar. Entonces, la mediunidad y la canalización se empezó a hacer tan evidente en mi vida que entendí que ese era como el nuevo escenario de Antonio León. Antonio, perdóname que te interrumpa antes de que te adentres y siga un poco más. ¿Puedes explicarnos, por ejemplo, en qué consiste la mediunidad? O sea, ¿qué consiste eso? Vale, ser medium es ser puente entre el mundo material y el mundo espiritual. Sí es verdad que hay una diferencia entre medium y canalización, que es muy parecido, pero hay una diferencia. El medium conecta con el alma de un fallecido. Y la canalización, canalizas energía, puede ser de los ángeles, de los maestros ascendidos, de los guías espirituales, del mundo angélico en general, ¿no? O con tu propio guía espiritual, porque todos tenemos guías espirituales, todos tenemos ángeles de la guarda, como mínimo tenemos 3, todas las personas. Tenemos el ángel que nos custodia desde que nacemos hasta que nos morimos, en todas las encarnaciones nos acompaña, que eso en el tarot aparece como el perrito ese que acompaña al loco, que ese es el ángel que va con nosotros, porque la carta del tarot del loco es el espíritu que encarna, ¿no? Representa el espíritu que encarna. Y entonces va con un perrito, una flor blanca en la mano y una bolsa, ¿no? En la espalda. La bolsa es el registro acásico, es el recuerdo que tenemos de todas las vidas, con lo cual no nacemos tan vírgenes, ya venimos con una película, ya venimos con una película detrás, y tenemos ese perrito que es nuestro Pepito Grillo, que es nuestro ángel, que va con nosotros en todas las encarnaciones. Después tenemos el ángel que es el de los aprendizajes, que según los aprendizajes que tenemos, pues van y vienen. Si tengo que aprender la paz, bueno, pues cuando he entendido qué es la paz y la he integrado, se va y viene otro, ¿no? Y tenemos también el ángel del día que tú naces, ese también es el que tú tienes. Entonces, con eso, a través de la canalización, podemos conectar con el mundo angélico, podemos conectar con los guías, podemos conectar con los maestros ascendidos, y también podemos conectar con los seres fallecidos, pero que están en la luz. Si no están en la luz, no se puede. Antonio, y te voy a interrumpir. ¿Quién acude a Antonio? Es decir, por ejemplo, yo tengo... ¿Cómo sé? La pregunta más bien es, ¿cómo sé que yo tengo que acudir a Antonio? Es decir, porque hay un familiar que ha fallecido y yo quiero ponerme en contacto con él, o siento que esa persona se ha ido por ejemplo. O sea, esa es mi duda, Antonio. ¿Quién acude a ti? ¿Por qué acuden a ti? Bueno, pues depende. Porque si vienen para el tarot, pues vienen acudiendo porque tienen incertidumbre sobre el futuro, que el tarot está más enfocado al futuro. Si vienen a temas de canalización, como los registros acásicos, pues son preguntas más profundas sobre cuál es el propósito de mi alma, por qué le tengo miedo a tal cosa. Por ejemplo, pues tenemos aquí una anécdota para que entiendan los registros. Una chica que viene a consulta y se hacen 7 preguntas más o menos, ¿no? Entonces, una de las preguntas es muy común a todo el mundo. O sea, que mi mente es racional. Dije, vaya la pregunta que me pasa, pero dije, no, voy a quitar mente,
voy a abrirme porque realmente esto es importante para esta persona. Bueno, pues la pregunta es una pregunta muy, muy sencilla y un poco tonta, ¿no? Pero que después me di cuenta que no. Que de tonta no tiene. Que no tiene nada. Y me dice que por qué tiene miedo a la muerte. Y claro, mi mente racional dije, como todo el mundo. Pero dije, no, vamos a ser neutral, porque en esto consiste, y seguramente cuando pregunta esto hay algo detrás. Entonces, para resumir, sus guías espirituales me muestran que ella en una encarnación anterior, yo la dato en la Edad Media, muere en una silla donde hay pinchos en la espalda, pinchos en el asiento, tenía las manos con grilletes y le estaban clavando cosas en las piernas, ¿no? Estaban torturando. Estaban torturando, sí. Tenía una bata blanca, tenía otro aspecto, todo eso, estaba con los ojos cerrados, ya también porque en registro casi con la persona enfrente simplemente escucha, no habla, para no interrumpir. Y entonces, una vez que le digo todo eso, le da una fórmula a sus guías espirituales, que no puedo contar porque eso es privado, para esta chica, para que pueda corregir todo este tema del trauma, y abro los ojos porque la escucho que está llorando, ¿no? Que está mal. Y le digo, y entonces ahí sí le dije, bueno, vamos a hablar de qué te pasa, ¿no? Porque le había como afectado, ¿no? Es lo que le estaba diciendo. Había impactado, ¿no? Sí. Y entonces me saca el bolso, saca el móvil y me dice, ¿es esta silla? O sea, yo me quedé a cuadros, ¿eh? Igual que yo, me estoy sí, sí. Ahora, ¿no? Y digo, sí. Pues además se le describí que era de cuero, que tenía la taza, todo eso se lo describí. Y le digo, ¿cómo que tienes tú esa silla ahí? Dice, pues mira, muy fácil. Estuve en Ronda. En Ronda haciendo, bueno, pues de visita, entré en el museo de la Inquisición y me puse a hacerle fotos a todo aquello. Dice, pero cuando me puse delante de la silla, mi cuerpo empezó a temblar. Y hasta tal punto que se me descompuso el cuerpo, me puse malísima. Le resonó, y le tuve que decir a mi pareja que... Conectó con eso. Y le tuve que decir a mi pareja que no fuéramos, porque yo allí no podía estar. Y se salió fuera. Digo, pues eso, porque tú falleciste en una silla igual. Wow. Entonces, a ese punto llegan los registros, ¿eh? Hay una cosa muy interesante que él ha dicho, que yo desde aquí doy fe porque lo he experimentado, y además invito a todos aquellos que nos escuchan, inclusive a ti, Mario, que todos hemos tenido mascotas, perros, gatos, vivos, que se murieron por el camino. ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Yo no me lo creía. A mí una mujer me hizo, no sé si se le podría llamar canalización o mediumnidad. Mediumnidad, si está fallecido es mediumnidad. Mediumnidad. Yo tuve un perro, una gatita que tengo actualmente viva, ¿no? Me ha hecho la mediumnidad tanto en la gatita viva como en el perro que ya falleció. Y a mí esta mujer me dijo cosas que no tenía ella ni idea, porque yo jamás le había dicho cosas, y ella me describió cosas de mi casa, inclusive de cosas mías personales que nunca le he dicho a nadie y que solo sabía mi perro y yo me eché a llorar. Entonces traen mensajes y no somos conscientes de los mensajes que traen, porque los animales son puro amor, ¿eh? O sea, no tienen las limitaciones nuestras. Yo invito a que la gente pueda conectar. Lo piden poco, yo creo que por desconocimiento. Yo lo tengo en mi página web. Es muy importante, o sea, yo lo considero muy importante, porque es que vienen a darnos mensajes que pasamos por alto y que vienen no solo a hacerte compañía, eso es. No. Sino vienen a darte un mensaje mucho más profundo. Es distinto porque el alma humana es un alma individualizada y el alma animal es un alma grupal. Que después sí es verdad que con el tiempo y con las encarnaciones encarnan muy rápido, los animales encarnan muy rápido, pueden optar a personas, ¿no? De hecho, según todas estas teorías, la teoría reencarnacionista... De hecho, no se escogen. Sí, la teoría reencarnacionista es que solamente hay unos ciertos animales que pueden optar a encarnar como personas con el tiempo. Entonces, uno de ellos es los perros, los gatos, los monos, los caballos, los elefantes, y actualmente también dicen que los define. Entonces todos ellos pasa que forman parte de un alma grupal hasta que llega un momento en que se individualizan y ya pueden encarnar como personas. Hoy por ejemplo, Antonio, en consulta vino un chaval a darse un masaje, ¿no? Y claro, ellos intuyen que, no sé, hablan conmigo, se abren y tal, ¿no? Y entonces me hizo una pregunta que viene a colación de todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, y yo sin saber que Antonio se dedicaba a la mediunidad ni a la canalización. No, te lo juro que no sabía a lo que te dedicaba. Y me pregunta este chaval, oye Mario, ¿tú de verdad tú crees en la reencarnación?
O sea, y yo al principio pues me paro, me doy un espacio de tiempo hasta que me llega la respuesta. Yo siempre le doy la misma respuesta. O sea, yo siempre le digo, ¿tú crees en el sol? Me dice, no, en el sol no hay que creer. El sol, yo salgo ahí a la puerta y lo veo allí y digo yo, pues a mí me pasa igual. O sea, yo tuve mi época en la que yo me ponía en contacto con gente que había fallecido. ¿Cómo se lo explico yo? ¿Cómo mi mente, vamos a decirlo así, que yo tenía una mente de 1 más 1 es 2, tan práctica, tan pragmática? ¿Cómo le explico yo a alguien que yo he visto esto, que yo he sentido esto? O sea, ¿cómo se lo podías explicar tú, Antonio? Porque a mí, yo por ejemplo, no tengo ese intelecto para poder... la razón. Supera la razón. Yo soy muy sensitivo, yo se lo explico a mi manera, pero si te lo preguntan a ti, Antonio, ¿tú cómo le responderías? Es que el tema de la reencarnación es un tema bastante complejo y difícil de asimilar para católicos. Porque en el siglo III, Constantino y su Santa Madre quitaron de la Biblia todo lo que tuviera que ver con la reencarnación y también con el poder de la mujer dentro de lo que era la Biblia de la época, ¿no? Entonces hicieron una escabechina y quitaron todo lo que tenía que ver con la reencarnación, pero por una cosa muy sencilla. En esa época, esto es lo que yo he leído, ¿no? En esa época se decía, bueno, pues si soy bueno voy al cielo y si no, pues tengo una próxima encarnación para poder seguir avanzando. Entonces dijeron, no, o eres bueno o eres malo. Va al infierno. Claro, va al cielo, entonces o va al infierno. Es una manera como de control, ¿no? Del rebaño para decir, bueno, pues tenemos que ser buenos sí o sí, ¿vale? Con lo cual se crea una manera de polarizarnos. De polarizarlo. Entonces, claro, se quita todo lo que tiene que ver con la reencarnación, pero hay partes de la Biblia que ya nos habla de la reencarnación, porque en el bautismo de Jesús, los discípulos le preguntan si Juan el Bautista era Elías encarnado. O sea, ya están hablando de reencarnación. Eso pesaba algo, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces ya están hablando de reencarnación. Y claro, Jesús dice que no, que Elías tendría que volver. Con lo cual es reencarnación. Pero claro, si quitan ya el bautismo de Jesús, nos quedamos sin Biblia. ¿Sabes? Entonces, forma parte. Entonces, explicar esto es muy complicado si no hay una base o el personal se intenta culturizar un poco sobre qué es la reencarnación. Lee otros libros de la India, el budismo. Yo me acuerdo que la primera clase que yo recibí de budismo, lo primero que te decían, oye, tú sabes que vas a morir, ¿no? Yo lo sospecho, ¿no? Y hombre, yo lo sospecho que sí. Dice, bueno, pues si no quieres volver otra vez, tienes que evolucionar espiritualmente, ¿no? Por eso una manera de explicarlo bien es a través de lo experimental, es a través de lo fenomenológico, es a través de experimentalo. Claro, yo cuando daba las clases de metafísica, que me llevé 4 o 5 años dando clases de metafísica en los centros cívicos de manera gratuita además, pues todas esas cosas las explicaba, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que yo decía, que las personas no tienen que creerse las cosas porque uno las dice, que las compruebe. Y cuando veas que te funciona, pues entonces la practicas, lo pones y lo haces, ¿no? Pero que no sirve de nada el que yo te lo diga, que yo simplemente te ayudo a andar un poquito, pero que tú tienes que andar. O sea, tienes que verlo por ti mismo, claro, o sea, no des por hecho que alguien te dice un burro volando y te lo tienes que creer, tienes que salir ahí a la ventana, asomarte y decir, pues mira, pues es verdad, hay un burro volando, o no hay un burro volando. Así que ya te digo, volviendo un poco a lo de antes, y mi transición del baile de la danza al mundo espiritual fue una transición, pero una transición necesaria del alma, ¿no? O sea, ya ahora que siempre intento estudiarme, ¿no? Sino con compañeros que saben también, ¿no? Porque yo no lo sé todo. Hace poco me hicieron, Lola Hernández, me hizo tema cabalístico y tal cual, ¿no? Y claro, me decía que yo era el portal 9, no me acuerdo ahora muy bien, ¿no? O sea, que era el 9, y pregunto, oye, ¿el 9 qué es? ¿No? En esto de la cábala y tal, dice, el guía espiritual. Dice, por eso te ha llevado al final todo a esto, ¿no? Digo, hombre, yo como guía espiritual no me veo. Digo, pero bueno, si es verdad que intento ayudar en lo que puedo, ¿no? O por lo menos de momento no me veo, o sea, no me pongo esa etiqueta, me parece una etiqueta muy grande, ¿no? Guía espiritual para mí el Dalai Lama, el Papa, gente así, pero yo hago lo que puedo. Intento ayudar dentro de mis posibilidades. Pero sí es verdad que fue una transición. La danza me aportaba esa parte del ego, ¿no? Que está ahí. Y que hoy día cuando veo ciertas personas digo, hostia, yo era así, ¿no? Tenía ese punto ahí del ego, ¿no? Y la parte espiritual pues me aporta otra historia. Son cosas distintas. Entonces para la mediunidad en mi caso,
me ayuda a lanzar un puente entre planos, aportándome paz interior, que eso para mí es importante, y también ayuda mucho a la mediunidad a cerrar ciclos. Personas que no se han podido despedir de sus familiares, personas que se ha fallecido un familiar con sentimiento de culpa o que hizo las cosas mal. Entonces todo esto ayuda mucho también a que el alma de la persona fallecida pueda descansar, porque hay veces que se quedan pegados al familiar pues porque por apegos, por historia, porque siente que sufre. Ahí aparecen las lealtades inconscientes y tal. Sí. Entonces muchas veces cuando cuesta trabajo conectar, porque hay veces que cuesta trabajo conectar, porque si el espíritu está muy bajito, tiene poca energía, pues a través del tarot mediúnico también se puede. Entonces, que es otra faceta que tiene el tarot. Entonces, por ejemplo, la carta del ahorcado, cuando sale, significa que el espíritu está pegado a la persona, pues porque ha sentido el sufrimiento y el dolor de la persona y ha decidido quedarse. Entonces después se le pregunta, no sé si quiere ir, si necesita transicionar, todas estas cosas, y se va haciendo preguntas y respuestas hasta que podemos lanzarlo a la luz, o por su propia, en ese momento se puede ir también, ¿no? Una vez que da como el mensaje, por decir de alguna forma. Entonces son, ya te digo, para mí personalmente todas estas herramientas sirven como para que la persona, pues, de Espacio Renacimiento, que es donde yo estoy, pues salga mejor. Una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos de tarot, todas aquellas personas que vengan a atenderte, o sea, que tú las atiendas, que nunca se vayan peor que ha venido. Biencita, déjame cómo estoy. Hay que ayudarlo, ¿no? ¿Por qué ese nombre, Antonio? Pues mira, Renacimiento. Espacio Renacimiento lo pensé mucho, lo medité muchísimo, porque se me ocurrían todos los nombres así, mucho, incluso hasta mucho más bonitos, ¿no? Pero dije, no, voy a poner Renacimiento porque para mí es un nuevo renacer, un renacer de Antonio, salir del ego para entrar en el mundo espiritual, ¿no? Entonces le puse Espacio Renacimiento principalmente por eso, porque conectaba mucho para mí esa palabra. Antonio, es una caja de sorpresas, tío. Sí, yo les quiero hacer una pregunta a Antonio. Antonio. Bueno, me podíais preguntar cómo fue mi primera mediunidad. Se vaya a quedar flipado. Bueno, todavía. Pero ya espera que me lo pregunte. Hay muchas preguntas todavía. Antonio, yo no sé si estarás de acuerdo, pero nos estás comentando de que la concentración que tú necesitas cuando estás haciendo, por ejemplo, te estás expresando a través del arte, ¿no? A través del baile, que necesita una gran concentración. Yo eso lo veo como meditar, ¿no? Es decir, estás tan centrado en lo que estás haciendo que tu mente, vamos a decirlo así, no existe. Tú solamente estás concentrado en lo que estás haciendo. Y la meditación es concentrarte, por ejemplo, en la respiración, o en un proceso de pensamiento, un observar en silencio y no participar. El baile, en este caso, aunque no lo veamos así, pero yo lo interpreto tal, ¿no? Es decir, estás meditando. Entonces, y sin darte cuenta, estabas meditando y estabas cultivándote. O sea, te estabas cultivando tu paz y tu tranquilidad, que lo has comentado también, ¿no? A lo largo de esta charla, ¿no? Y dices, es que yo sentía una gran paz. Sientes una gran paz porque estás centrado, no estás en el tiempo, estás en el momento presente, no estás ni en el futuro ni en el pasado. Y yo pienso y siento, Antonio, que todos los talentos que tenemos dentro, todo aquello a lo que estamos destinados, ¿no? O si yo estoy destinado para ser un guía espiritual, por ejemplo, y anteriormente me dedico a otra cosa, el único caldo de cultivo necesario es la paz y la tranquilidad. ¿Y el medio cuál es? Hay gente que utiliza, por ejemplo, la meditación. Tu caso es, por ejemplo, el arte, el baile. Y sin darte cuenta estabas meditando. Sí. Y te estabas cultivando. Hace poco estaba hablando yo también estoy en una asociación de copla que cantamos y todas estas cosas. Hacemos servicio social, vamos a la residencia de ancianos, le cantamos de manera gratuita, que es maravilloso. Y creo que todo el mundo debería de hacerlo, personas que se dedican al arte para salir del ego, ¿no? Y dar un poquito de colaboración y de ayudar a estas personas. Y sentir que estás ayudando. Sí, además es maravilloso, porque a mí muchas veces me entra hasta ganas de dar sentimiento. Están ellos ahí con los ojos abiertos escuchándote, porque les recuerda a su infancia, que cuando le canta María de la O, le canta Trinidad, le canta todas estas canciones antiguas, ¿no? Y la verdad que es algo maravilloso. Entonces, contestándote un poco lo que tú dices, todo eso es una forma de meditación. Nosotros podemos meditar desde estar limpiando un plato, estamos concentrados ahí, o de estar cantando, de estar haciendo todo esto. Así que sí, todo lo que es el tema de la danza, yo creo que todas las cosas artísticas, pintar, lo que sea, te lleva a ese punto de concentración en un solo punto. Estar presente. Estar presente.
O sea, que muchas veces... Pero vamos ya por experiencia. Si no estás presente en ballet clásico, te metes una hostia en el suelo que lo flipas, vamos. Es que estamos... O te partes la pierna. Hacemos lo fácil, lo hacemos complicado, ¿no? Dice, ¿cómo puedo estar en el momento presente? Digo, si es inevitable que estés en el momento presente. O sea, lo más sencillo es estar en el momento presente. Lo que tienes que hacer es no evitarlo. Es decir, a través de... recordar algo pasado, ¿no? O vamos a imaginar un futuro que todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, lo que estamos evadiendo aquello que estamos en lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué mejor manera que conectarte en el momento presente que centrándote en lo que estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? Como dice Antonio, por lo mismo estás fregando un plato, estás dependiente a la sensación de cómo limpias el plato. O sea, que no tenemos que filosofar mucho sobre esto, pero sí es cierto que yo, por ejemplo, cuando la gente me dice, oye, Mario, que yo es que no tengo tiempo para meditar, digo, bueno, pues si no tienes tiempo para meditar, no tienes que tenerlo. Cuando estés comiendo, céntrate, por ejemplo, en los sabores, en las texturas. Cierra tus ojos. Cierra los ojos, en los olores. No tienes que tener tiempo. Es decir, mientras que estás comiendo, estás disfrutando. Incluso viendo el televisor, puedes estar meditando. Sí. Porque estás centrado en lo que estás haciendo. Ahora, cuando estás evadiéndote, es decir, cuando estás viendo la tele o estás fregando un plato y estás recordando que después o mañana tengo que ir al Mercadona o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, inevitablemente estás evitando lo que es el momento presente, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Que muchas veces no estamos en presente porque estamos aquí, estoy pensando lo que tengo que hacer luego, después lo que tengo que hacer no sé cuánto y al final no estoy ahí, ¿no? Eso en el tarot se ve mucho. Cuando la gente pregunta por ciertas cosas, se ve si están viviendo en base al pasado o en base al futuro. Tenemos una carta que es el 6 de copa, que es el pasado, y el 7 de copa, que es futuro. Entonces, dependiendo cómo se sitúen, porque ahí las tiradas todas tienen su historia, ¿no? Pues se ve si la persona es que no evoluciona o avanza porque está en el pasado, porque está pensando en el futuro, está pensando en el presente y cómo hacer las cosas para el futuro, ¿no? O sea, todo eso es así. La meditación, bueno, pues para el ideal de meditación es estar en el presente y sentir las cosas, ver las cosas, estar en el momento. Además eso ahorra mucho conflicto, la verdad. Muy bien, mi amigo Antonio León tiene un largo currículum, tiene una larga trayectoria. Ahí me está sorprendiendo, pero ¿no? Porque lo más bonito es hasta dónde llega, ¿no? Con cada persona. Y Antonio, ¿por qué no de alguna manera compartes algún caso que hayas tenido donde tú mismo te has sorprendido en el cambio que haya dado la persona o que le hayas aportado esa luz o esa información que requería esa persona en ese momento? Bueno, hay muchísimos casos. Yo creo que un caso muy interesante es cómo descubrí que yo era medium. Que sí es verdad que eso sirvió para liberar. Lo que has dicho antes, la primera mediumdad. Es que la primera vez siempre es muy bonita en todo. La que saliste corriendo. Bueno, pues en esa época tenía yo mi academia de baile. Tenía en Nervión. Y no estaba... O sea, es que por mi cabeza ni pasaba la historia de ser medium. Pero, bueno, estaba yo paseando por el centro, tal y cual, y vi entré a una iglesia, vi a las ánimas del purgatorio, el cuadro y todo esto, y la verdad es que me entristeció mucho ver a toda esa gente en el fuego ardiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que yo ya era muy sensible y tal, pero claro, no era medio. Entonces me acosté por la noche pidiendo poder ayudar a las almas, de alguna forma, y que Dios me permitiera hacerlo. Y me desperté medio. Pero ahora, como lo descubrí, para mí fue tela de traumático, porque de alguna manera yo sentía voces, el cuarto una vez se me llenó de humo, además, era como una niebla, me tocaban la cara, me daban besitos, en fin, que yo entré un poco en pánico, que no le dije a mis padres porque mi padre es sanitario, mi padre era sanitario, ya falleció. Entonces digo, como le diga a mi padre esto, me dice que estoy loco. Está loco. Entonces no le dije nada. Entonces, para resumir un poco, hablé con una mujer de Córdoba y me dijo, no, Antonio, tú lo has pedido, eres medio, acéptalo. Y tú hablas con ellos en tu cuarto, tú le dices que sí, pero que de momento no te molesten, que tú ya lo sabes, cuando tú estés preparado lo haces. Y efectivamente lo dije y desapareció. Entonces, en mi academia, un día me dice mi hermana, te voy a llevar a que conozcas a una mujer que yo pensaba que iba para que me echara las cartas a mí. Y me voy a casa de esta mujer y estaba la señora, su hija, mi hermana y yo, ¿no?
yo esperando a que me echaran las cartas, pero allí no había cartas ni nada, enciendo la mujer una vela. Y todas una encerrona, eso fue como una encerrona. Y la mujer me vio y me miró, ¿no? Y me sienta y dice, siéntate. Y me da una foto y era de un chico. ¿Tu primeros clientes, vamos? Sí, era sí, pero yo no lo sabía, era una señora, ¿no? O sea, me da la foto y me dice, ¿tú eres medium? Y digo, pues no lo sé. Digo, pues no lo sé. Me estoy enterando ahora. Sí. Digo, pues no lo sé. Dice, sí, lo eres. Dice, tú haz lo que yo te diga y verás cómo tú eres medium. Digo, bueno, pues vale. Dice, coge la foto. O sea, era de su hijo que había fallecido, ¿no? Cogí la foto y había contacto cero porque yo no la conocía absolutamente de nada. Y de hecho mi hermana se quedó igual de sorprendida porque se quedó mirándome como diciendo, no sé lo que está pasando. O sea, en fin, que me siento allí, me da la foto, me pone enciendo una vela, tal y que cual, y me dice, llámalo por su nombre y dile que te hable. Y digo, pero es que yo esto nunca lo he hecho. Dice, no importa, tú hazlo. En fin, cojo la foto, me pongo delante de la foto y lo saludo, yo a mi rollo mental le voy saludando, le voy hablando. Todo eso, Antonio, mentalmente, sí, ¿no? Todo eso no mentalmente. Lo estabas expresando, sino lo estabas pensando, digamos. Sí, todo eso mentalmente. Y entonces lo escucho como sonriente, era de aquí de Sevilla, habla muy sevillana, que todo eso podría ser o no, me lo voy a estar inventando, ¿no? Hasta que dijo una cosa que dice, yo no estoy preocupado por vosotros, yo sé que estáis bien dentro de la que he fallecido, ¿no? Sino yo estoy preocupado por la que fue mi novia, que se llama María Ángeles, porque le fui infiel en Tenerife. Cuando yo estaba haciendo la mili en Tenerife. Claro, al decir esas dos cosas en concreta, la madre se puso a llorar de una manera impresionante y la hermana. Entonces, mentalmente yo me sentí como un punto de luz de colorines que iba recorriendo Tenerife. Me iba enseñando Tenerife, la zona donde hizo la mili, y me llevó al momento del accidente, lo estuve describiendo. Y fue el único que falleció porque estaba en el coche atrás, en el lateral izquierdo, y le dieron el golpe por ahí y falleció. Salieron todos bien, menos él. Entonces me dice, dile a mi madre que suba a mi cuarto, me enseñó el cuarto, estoy explicando el cuarto, y que coja una fotografía que está en la mesita de noche donde estoy yo de pequeño jugando como de futbolista con los compañeros suyos del cole, que entre ellos estaban los del coche. Dice que se quede solamente con esa foto y que de los demás que lo tire todo, que pinte la habitación, porque se había creado como un agujero en el cabecero de la cama, que decía que por ahí estaban entrando entidades negativas porque la madre dormía allí, que tenía depresión, y que todo eso lo quitara, ¿no? Esto como resumido, porque aquello duró 2 horas por lo menos. Entonces, así fue como yo lo descubrí, que yo me quedé muerto, matado, la verdad. ¿Y cómo asimilaste eso, Antonio? Es decir, por asimilé, tú fuiste allí diciendo, voy a que me echen las cartas, y de buenas a primeras empiezas a ver, a sentir y a ver todo esto, y yo creo que te quedaría un poco impactado, ¿no? Yo me quedé impactado durante mucho tiempo. Me quedé impactado porque eso fue una huella en el alma muy fuerte, porque fue muy impresionante, porque fue como muy vivido. Ten en cuenta que es la primera vez que te enamoras, ¿no? Es una cosa como muy vivida. Además, fíjate, Antonio, corrígeme si me equivoco, porque todos en algún momento en nuestra vida hemos tenido una canalización. Claro, se nos ha hablado y lo hemos escuchado. Pero es curioso, Mario, tío, porque a mí me ha pasado, ¿no? Y yo simplemente es pensar en la persona o llamar a la persona fallecida, y no es que tú escuches algo y escuchas a través de tu oído, no. Es a través de pensamiento. De pensamiento, sí. Es a través del pensamiento que se te dice, cuídate. Sí. Ya no estoy aquí. O dile... Es como si hablaran dos voces ahí dentro de tu cabeza. ¿Cómo funciona? Lo importante es describir, no sé la palabra, discernir entre tu voz personal, la voz externa, ¿no? De ese espíritu. Pero es así como funciona, así de fácil. Yo me gustaría un poquito desmitificar el tema del medium, porque medium somos todos. Todos nacemos con la cualidad mediúnica, pasa que uno la tiene más despierta y otro más dormida. Pero todos somos medium porque en algún momento hemos sentido, hemos percibido. Todo eso es una cualidad que ya viene con la persona. Entonces no es que tengamos un don ni que seamos especiales, no. Yo no me considero ni que tenga el don ni especial, simplemente que tengo esa canal más despierto, como el que canta muy bien, o el que cose muy bien, o el que pinta muy bien, o el que tiene una voz muy bonita para la radio también, ¿no? Pues todos son cualidades y ya está. Antonio, yo te quiero preguntar, porque esto me ha resonado y muchísimo, y ahora lo vais a entender, cuando ha dicho de que todos tenemos, en cierta manera, toda esta cualidad, ¿no? de medium, ¿no?
Y quiero corroborarlo y quiero decirte de que hubo un tiempo cuando yo empecé con las meditaciones y demás, yo no entendía nada de esto, yo no entendía nada, ni lo que era un medio, ni lo que era un espíritu, yo no entendía absolutamente nada. Mi madre sí tiene ese don y esa cosita, ¿no? Ese aje, ¿no? Un familiar mío falleció y total, que sus hijos pues estaban muy apenados y tal, incluso estaban enfrentados entre ellos. Y me dice mi madre, me pone hasta los vellos de punta, y me dice, Mario, yo sé que tú tienes un poquito un don, tal. Digo, ¿yo qué don voy a tener, mamá? Dice, a ver si tú puedes ponerte en contacto con la tita Ángeles, te puedes poner en contacto con ella porque están los hermanos ahí un poco enfrentados y tal, a ver si tú puedes. Y digo, yo ¿qué voy a hacer? Pues Antonio, esa noche, pues sueño yo con mi tía. Y yo la veo como que se puso en contacto contigo. Yo la estoy viendo y me la veo pero con una expresión un poco apenada y tal, y hablándome. Uh-huh. Mira, Mario, a ver si tú vas a hablar con fulanita y decirle que se lleve bien con él, porque se va a solucionar esto de esta manera. Pues hay un poco de problemática y tal, familiar, ¿no? Entonces digo, mamá, me ha dicho la tita esto. Me ha dicho esto, que hable con la prima, que le diga esto, Coño, que al final se arregló la cosa. Fíjate, pues casi. Porque fue como un pequeño conflicto que había entre dos hermanos y tal, y que había como un malentendido y tal, porque no encontraban una cosa y tal. Entonces se puso en contacto conmigo, yo sin entender absolutamente nada. Yo no sabía lo que era un medio, yo no sabía. Oye, y a partir de ahí, Antonio, se me desarrolló eso y lo pasé mal, ¿eh? Sí, se pasa mal. Lo pasé mal porque yo estaba en casa solo, yo tuve una época de que vivía solo y yo los tenía al lado. O sea, que yo estaba así y yo no me quería levantar ni al cuarto baño porque yo sabía que me iba a encontrar y me daba miedo, ¿no? Esto es otra anécdota. Estaba yo en casa en mi casa, no en mi piso, en verano, claro, que me estaba muriendo después de comer garbanzo, estaba allí que reventado en el sofá y estoy ahí tan tranquilo y escucho hola y digo, joder. Estaba solo, digo, joder, ¿quién será ahora? Dice, hola, me llamo tal, ¿no? Que no quiero decir nombre. Y digo, bueno, ¿qué quieres? Dice, quiero que te pongas en contacto con una chica que se llamaba Rosa, ¿no? Y digo, wow, pues Rosa tengo yo en el móvil 40.000. ¿Cuál Rosa? Y me pone la imagen de una Rosa, ¿no? Digo, esta es Rosa que es amiga de tal. Digo, vale, ¿y qué quieres? Dice, dile que me llamo fulanito, que estoy aquí, que quiero hablar con ella. Dile que fallecí por tema de sobredosis de droga y que quiero hablar con ella. Entonces le mandé un mensaje por WhatsApp, le digo, mira, tengo aquí a fulanito, ¿resuena esto contigo? O tal, y me llamó automáticamente llorando y tal y que igual. Y tuvimos una conversación vía teléfono Antonio, con el espíritu de mi casa. Y esta persona, cuando tú le llamas diciéndole esto, o sea, decir, ¿tú cómo sabes esto, no? O sea, ¿cómo sabes que esta persona ha fallecido? ¿Cómo sabes que tal? Sí. Bueno, pues porque... Es un poco como un poquito... Sí, ¿no? Porque esa es la antena del Teletubby, esa que sale para arriba. La wifi que estaba ese día. ¿Sabes lo que pasa? Que sí es verdad que cuando se está en ese estado como de duerme vela, que es el efecto que me produjo los garbanzos. El estado de duerme vela. En otra dimensión. Me puso en otra dimensión y tuve facilidad para conectar, ¿no? Porque pasa mucho. Ya me pasa menos, pero antiguamente en estos estados de que te estás quedando un poco dormido, escuchaba a Antonio tal y que cual y te decía, hombre, no, es mañana, me habláis mañana, no tienes que poner orden, ¿no? Porque ellos lo intentan. Si tú no pones orden, que esa es la primera carta del tarot, el mago, ¿no? O sea, tú eres el que pone el orden. Si no pones orden, empiezan a venir y no paran. Te estás comiendo una tostada y te están hablando, déjame en paz, ¿no? Entonces tienes que poner un orden. Si no, mi trabajo de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, a partir de ahí se acabó. Sí. Yo quiero dejar claro, Mario, y a los que nos oyen, ¿no? Y a los que nos van a oír, que cuando hablamos de estas cosas, esto no se trata de espiritismo. No tiene nada que ver con el espiritismo. De hecho, aquello cuando se habla de espiritismo, de eso es hasta perjudicial para el despertar de la conciencia. Es hasta perjudicial, diría yo. Vamos, que ahí me meto ahí, ¿no? Digamos que esto de la mediundidad, de las canalizaciones, va enfocado obviamente al nombre del programa, Códigos de Bienestar. O sea, que a través de la mediundidad se nos abren, se nos manifiestan códigos que esas energías, esos almas que están aquí, que no los percibimos, unos sí, otros no, emiten códigos. Y hay personas como Antonio que saben descifrar y canalizar y recibir esos códigos, al igual que el tarot.
El tarot recibe una información que viene de la fuente, que viene de almas, que viene de energía y que se hace consciente para que en este plano encuentres tú un bienestar y un equilibrio. Claro. O sea, por eso quiero dejar claro que cuando hablamos de estas cosas, es que hay mucha gente que se te va, que piensa, ya está esta gente hablando del espiritismo. ¿A qué hace esta gente hablando del espiritismo? Como tú bien dices, Raúl, es un bloqueo energético que tú tienes y entonces queremos canalizarlo porque me han dicho de que este te pone 2 velas, porque este te pone... No, mire usted, esto a través de la canalización de estas energías, yo soy capaz de hacerte ver, o sea, de que tomes conciencia, ¿vale? A través de mí. Porque para eso yo soy el medio en el que está en medio y a través de mí pues vamos a encontrar este bloqueo energético, pero claro, es que está todo tan encasillado, ¿no? Cuando hablamos... Es el paradigma antiguo, Mario. Cuando hablamos de tarot, hablamos de las cartas, hablamos de medium, ya se nos viene a la cabeza... Ya no es el tarot antiguo. La Lola esta con las velas negras, no sé qué... Bueno, es el folclore que hay. Esa es la antigua era. Exactamente, ese folclore que tenemos. Eso ya no hay tanto. Entonces, cuando yo escucho a Antonio, y es súper interesante todo esto, cómo canaliza las energías a través de las cartas, a través de, por ejemplo, alguien que ha fallecido y esta persona, por ejemplo, que todavía está en vida, que tiene un bloqueo grandísimo mental, vamos a decirlo así, que ningún psicólogo, ningún psiquiatra es capaz de dar con eso, y ahora, por ejemplo, habla con Antonio y a través de Antonio, tú puedes creer o no puedes creer, como digo, el no ya lo tiene. Acudes a Antonio y Antonio te dice, mira, fulanito hace tal tiempo falleció y como tú, el caso que nos has comentado, ¿no? Pues a través de tomar conciencia, a través de esto, estás desbloqueando y estás ayudando a una persona a nivel físico y mental. Que no es algo de échame las cartas a ver mi futuro tal y cual. Ese es el paradigma antiguo. Correcto. Sí. No hay, ya quedan muy pocos y escondidos aquellos y además son los que no evolucionan. Tarotistas, medium, que se quedan en el paradigma antiguo. Sí. Ahora hay una nueva era, un nuevo paradigma y personas como Antonio, como tantos conocemos, ¿no? Tarotistas usan el tarot no para predecir el futuro de nadie, sino para hacer consciente a esa persona que elija. Sí. Que elija. Sí. Y es un código que se descodifica a través del tarot. Código de bienestar. Código de bienestar. Código de bienestar. Por eso digo. Raúl, se nos acaba el tiempo. Y antes de que se nos acabe el tiempo, bueno, todavía nos queda 50 minutos más, ¿no? 50, ¿no? Vale. Con 50 minutos tenemos bastante para hablar de lo nuestro. Antonio, pues antes de que se nos acabe, pues quiero brindarte los micrófonos, la cámara, que tienes tu cámara. Quiero que te dirijas a la audiencia. ¿Dónde pueden encontrar a Antonio? Pues mira, me podéis encontrar en las redes sociales. Estoy tanto en Instagram como en Facebook como Espacio Renacimiento. En Facebook estoy como Espacio Renacimiento y en Instagram como Espacio Renacimiento_a.león. También tengo página web que es www.espaciorenacimiento.es y ahí está toda la información, todas las cosas que hago. Hay una parte que pone formación, todos los talleres que se imparten en Espacio Renacimiento. Y bueno, ahí tenéis vuestra casa para todo el que quiera ir. Y si alguien quiere contactar, como cierre, si alguien quiere contactar con él, vivo encima de él. Encima, bueno, o sea que lo tengo cerquita, o sea que se va a contactar con Raúl, se pone en contacto conmigo y yo llama a Antonio. Entonces, en mi página web podéis encontrar el número de teléfono, de consulta y de todo esto. Y algo que sí quiero decir que es mi misión, que yo siento que mi misión es que cada persona que entre en mi centro salga con una comprensión más profunda de su propia verdad, ¿no? Eso es lo que intento yo y también le intento que los alumnos de tarot lleguen a entender eso, ¿no? Que detrás de todo lo que le ocurra a esa persona hay una historia, ya no solamente de esta encarnación, sino de encarnaciones anteriores, ¿no? Porque hay traumas que si no lo vemos desde vidas pasadas es muy difícil, porque hay personas que dicen que yo soy buenísima, ¿cómo me está pasando esto a mí, no? Por lo menos no es de esta vida. Claro, entonces entonces a través de la canalización o a través del tarot podemos ir al pasado a ver qué ocurrió en ese pasado que trae de alguna manera ese trauma al presente, ¿no? Pero de eso sabe también mucho aquí mi amigo Raúl, ¿eh? Sí, por eso, Antonio, estamos muchas veces tan desubicados. O, por ejemplo, tenemos unos traumas que decimos, bueno, si vas al psicólogo te dice, no, esto es porque tiene a lo mejor un trauma con el hierro. Tú dices, bueno, con el hierro.
Si yo no he tenido ninguna mala experiencia con el hierro, tú no. Bueno, en este cuerpo, no en esta vida, sino en otra reencarnación que te han asesinado en la guerra o te han pegado 2 puñaladas y entonces tienes, digamos, como eso registrado. Bueno, Antonio, pues... Bueno, se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Eso, yo te iba a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en esta horita? Me ha encantado, me parece genial cómo lleváis la entrevista, es muy divertida, con lo cual a mí eso me encanta también. Y ahora, una cosa solamente, ¿podíais ponerle a esto, aquí, un flequillito? La recomiendo. Un flequillito, una tira de pelo flequillito, porque no te veas que estoy ya donante de pelo. Para los que tengan una entrada curiosa. Que estoy ya donante de pelo. Estupendo, Antonio. Pues mira, la verdad que se nos ha pasado la hora, a mí se me ha pasado volando porque ha sido súper interesante y lo que estuvimos hablando antes, Antonio, el guión al final ha funcionado. Hombre, nuestro guión es maravilloso. Como solemos decir, sin filtros ni guiones, exacto. Aquí a lo natural, a lo que salga y es lo más bonito. Bueno, Raúl, pues si quieres decirle algo a nuestra querida audiencia. Por supuesto, gracias por seguir estando ahí, por dedicar vuestro tiempo y por permitiros dejar o asimilar todo este conocimiento. Y de aquí, pues saludar a mi mujer, mis niños, a la familia y a todos los que nos escuchen. Pues yo me despido, no sin antes agradeciendo a Antonio, a José. Muchas gracias, Antonio, y a José por acudir aquí a los estudios de Utrera City Radio. Aquí las puertas las tenéis abiertas. Cuando queráis venir, pues se venís para acá, que tenéis vuestra casa. Y no sin antes nos vamos a despedir sin recordaros el número de teléfono, ¿vale? Que es el 641-926-040. 641-926-040. Podéis llamarnos, podéis participar, podéis escribir algún mensaje y tenéis que descargar la aplicación de tu ritmazo. Vaya a encontrarse Código de Bienestar, Loco por el Fútbol, todas las emisoras de la música más brutal que hay ahora mismo en el panorama. Y nada más, la semana que viene, pues el jueves, aquí en estos mismos estudios, a las 7 de la tarde tendremos otro programa de Código de Bienestar. Tendremos más contenido, pero no mejor porque es muy complicado. Estamos poniéndole esto muy alto, ¿no? Pues nada, a toda nuestra audiencia, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Adiós, amigos. Utrera City Radio. Esto es lo más. No busques más, porque solo aquí tienes